Impuestos personas morales. Integrantes: Aguilar Samarripa, Nancy Beatriz; Arias Montes, Mariel Daniela; Baeza Shavira, Alba María; Chávez Medina, Wendy; Ocampo López, Karina. Resolución de facilidades administrativas. Reglas para autotransporte. Título 2. Sector de autotransporte terrestre de carga federal. Retención de ISR a operadores, macheteros y maniobristas. Los contribuyentes dedicados exclusivamente esta actividad, ya sean personas físicas, morales o coordinados, podrán enterar el 7.5% por concepto de retenciones de ISR por los pagos realizados a sus operadores, macheteros y maniobristas, de acuerdo al convenio que tengan celebrado con el IMSS, en cuyo caso deberán elaborar una relación individualizada que indique las cantidades pagadas en el periodo de que se trate, además de emitir el CFDI por concepto de nómina. Facilidades de comprobación. 2.2. Los contribuyentes de este sector podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad sin documentación que reúna requisitos fiscales, siempre que: fracción 1. El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio. Fracción 2. Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. Fracción 3. Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a la tasa del 16%. El impuesto anual se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible. Fracción 4. Efectúen pagos provisionales a cuenta del impuesto anual que se determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado por la tasa del 16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del ejercicio realizado con anterioridad. Responsabilidad solidaria de los coordinados. 2.3. Los coordinados que opten por aplicar estas facilidades, en el caso de que sus integrantes opten por tributar en lo individual, serán responsables solidarios únicamente por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones que hayan consignado en la liquidación emitida al integrante de que se trate, debiendo entregar a la autoridad fiscal anualmente la información que hayan consignado en la citada liquidación por cada uno de sus integrantes que opten por tributar en lo individual. Cuentas maestras. 2.4. Las personas físicas permisionarias del autotransporte terrestre que constituyan empresas de autotransporte podrán abrir y utilizar para realizar las erogaciones correspondientes cuentas maestras dinámicas empresariales a nombre de cualquiera de las personas físicas permisionarias integrantes de la persona moral, siempre que los movimientos de dichas cuentas coincidan con la contabilidad de la empresa y con la liquidación que se emita a las personas físicas. Concepto de coordinado. 2.5. Para los efectos de los artículos 72 y 73 de la ley del ISR, se considera coordinado a toda persona moral dedicada al servicio de autotransporte terrestre de carga federal que agrupa y se integra con otras personas físicas y morales similares y complementarias
para proporcionar servicios requeridos por la actividad común con los propósitos siguientes. Fracción 1. Coordinar y convenir los servicios que presten en forma conjunta, incluyendo las empresas que presten servicios o posean inmuebles. Fracción 2. Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus integrantes en forma global. Fracción 3. Contar con un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes y su prorrateo, el cual deberá tener a disposición de las autoridades fiscales. Donativos a fideicomisos. 2.6. Los contribuyentes dedicados a esta actividad podrán considerar como deducibles para efectos del ICR los donativos que realicen a fideicomisos que se constituyan con organismos públicos descentralizados del gobierno federal cuando se trate de proyectos que se destinen a inversiones productivas y creación de infraestructura para operar en el autotransporte de carga federal. Enajenación de acciones emitidas por empresas de autotransporte terrestre de carga. 2.7. En el caso de enajenación de acciones emitidas y enajenadas por personas dedicadas exclusivamente a esta actividad, se releva al adquiriente de las mismas de la obligación de efectuar la retención del 20% a que se refiere el artículo 126 de la ley del ICR, siempre que el enajenante de las acciones acumule sus ingresos propios de la actividad. La utilidad que se determine por dicha enajenación en los términos de los artículos 22, 23, 72, cuarto párrafo y 126 de la citada ley. Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones o, en su caso, el coordinado a través del cual éste cumpla con sus obligaciones fiscales, deberá presentar un informe de las operaciones de enajenación de acciones por contador público registrado, con la información que para tal efecto determine el SAT. Aviso de opción para tributar a través de un coordinado. 2.8 y 2.11. Quienes opten por pagar el ICR y el IVA a través de uno o de varios coordinados de autotransporte terrestre de carga federal de los que sean integrantes, deberán presentar ante el RFC a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución, aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante las autoridades fiscales, manifestando que realizarán sus actividades como integrantes de un coordinado que pagará sus impuestos, e informarán por escrito al coordinado del que sean integrantes que ejercerán dicha opción. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores ya hubieran presentado su aviso de opción no deberán presentar aviso hasta en tanto no cambien la opción elegida o no modifiquen sus actividades. Adquisición de combustibles. 2.9. Se establece que los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte podrán deducir los consumos de combustible aun y cuando los pagos se realicen con medios distintos a cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que estos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. Declaración informativa de sueldos y salarios. 2.10. Se establece que será el coordinado quien deberá cumplir con la obligación de presentar la declaración informativa de sueldos y salarios por cuenta de sus integrantes. Impuesto al valor agregado. 2.11.
Los coordinados que cumplan sus obligaciones en los términos del capítulo 7 del título 2 de la ley del ICR podrán cumplir con las obligaciones fiscales en materia de IVA por cuenta de sus integrantes. Estas personas presentarán las declaraciones correspondientes al IVA en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado, incluyendo la declaración informativa de IVA, la DIOT. Asimismo, en esta regla se establecen los requisitos de la liquidación que deben emitir a sus integrantes a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, al cual le deberán incorporar el complemento de liquidación que publique el SAT. En dicho CFDI, además, deberán asentar la información correspondiente al valor de actividades, el IVA que se traslada, el que les hayan trasladado y, en su caso, el pagado en la importación. Información con proveedores del IVA. Regla 2.12. Asimismo, los coordinados que cumplan sus obligaciones por cuenta de sus integrantes presentarán la declaración informativa de IVA en forma global por sus operaciones y la de sus integrantes, por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado. Título 3. Sector de autotransporte terrestre foráneo, de pasaje y turismo. Comprobación de erogaciones. Regla 3.1. Las siguientes personas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo podrán considerar deducibles las erogaciones realizadas en el ejercicio que correspondan al vehículo o vehículos que administren, siempre que cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. 1. Personas físicas y morales que paguen el impuesto individualmente. 2. Personas físicas que paguen el impuesto por conducto de los coordinados de las que son integrantes. 3. Personas morales que cumplen sus obligaciones fiscales a través de coordinados. Retención del ISR a operadores, cobradores, mecánicos y maestros. 3.2. Los contribuyentes dedicados exclusivamente a esta actividad, ya sean personas físicas, morales o coordinados, podrán enterar el 7.5 por concepto de retenciones de ISR por los pagos realizados a operadores, cobradores, mecánicos y maestros de acuerdo al convenio que tengan celebrado con el IMSS, en cuyo caso deberán elaborar una relación individualizada que indique las cantidades pagadas en el periodo de que se trate, además de emitir el CFDI por concepto de nómina correspondiente. Los contribuyentes que apliquen esta facilidad estarán relevados de presentar la declaración informativa de sueldos y salarios siempre que en su lugar presenten la relación individualizada a más tardar el 15 de febrero del 2017. También se establece que para aplicar esta facilidad, los contribuyentes no deberán prestar preponderantemente sus servicios a partes relacionadas. Facilidades de comprobación. 3.3. Los contribuyentes de este sector podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de los ingresos propios de su actividad sin documentación que reúna requisitos fiscales siempre que 1. El gasto sea efectivamente realizado en el ejercicio. 2. Dicha erogación se encuentre registrada en contabilidad. 3. Efectúe el pago por concepto de ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a la tasa del 16%. El impuesto anual será definitivo y no será acreditable ni deducible. 4. Efectúe pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere el inciso anterior.
Adquisición de combustibles. 3.12. Los contribuyentes dedicados al autotransporte foráneo, de pasaje y turismo podrán deducir los consumos de combustible aun y cuando los pagos se realicen con medios distintos a cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que estos no excedan el 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. Título 4. Sector de autotransporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano. 4.1. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga que presten servicios locales o servicios públicos de grúas, que tributen el régimen general de las actividades empresariales y profesionales o en régimen de los coordinados, según sea el caso, podrán cumplir con sus obligaciones conforme a lo establecido en este título, siempre que los servicios los proporcionen a terceros. Adquisición de combustibles. 4.4. Los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga de materiales o de pasajeros urbano y suburbano, que tributen el régimen general de actividades empresariales y profesionales o en régimen de los coordinados, podrán deducir los consumos de combustible aun y cuando los pagos se realicen con medios distintos a cheque, tarjeta o monedero electrónico, siempre que estos no excedan el 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. Nota: en el Decreto de Beneficios Fiscales publicados el 26 de diciembre del 2013, que continúa vigente, se prevé la facilidad para los contribuyentes de este sector de deducir hasta el equivalente al 8% de los ingresos propios sin documentación fiscal, enterando del 16% el monto deducido como ISR y cumpliendo con los demás requisitos que tal disposición señala. Transitorios. Segundo, para los efectos de las reglas 1.10, 2.3, 2.4, 2.11, 3.5, 3.14, 4.2 y 4.6, los contribuyentes deberán emitir las liquidaciones a sus integrantes o a los permisionarios de que se trate a través de un CFDI de retenciones e información de pagos, a partir de los 30 días siguientes a aquel en el que se publique el complemento de liquidación en el portal del SAT. En tanto no sea publicado dicho complemento, los contribuyentes que estén obligados a emitir las liquidaciones a sus integrantes deberán emitirlas en los términos de la Resolución de Facilidades Administrativas para el 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014. Por su atención, gracias.